Son las 12 en punto, aquí estamos con la información a esta hora de la tarde. Muchas noticias, un gravísimo accidente en las carreteras del Cauca, ya ampliamos esa información, pero también hablaremos de los choques políticos de la jornada. Evidentemente hay mucho movimiento y expectativa por las, situaciones de despido que se han registrado en el DAPRE y otras altas oficinas del gobierno nacional. De eso y mucho más, pero antes... Vanessa de la Torre, casi la cojo fuera de base, ¿no? Nunca fuera de base, siempre concentrada y en base, Juan Diego. El gran interrogante frente a los despidos, que ha habido muchos de libre remoción y nombramiento, que implican, por supuesto, que usted lo pueden retirar del trabajo. El gran interrogante es si son despidos masivos o no. Despido masivo es por encima de 35 personas. Si usted despide 34, eso ya no es. Y obviamente ahí vendría una serie de responsabilidades, ahí vendría una serie de protecciones, en fin, todo esto de lo cual vamos a hablar en esta emisión. Así que les damos la bienvenida, sean ustedes, por supuesto, bienvenidos al Noticiero del Mediodía. Tragedia en las vías del Cauca, 7 personas muertas y un número indeterminado de heridos. Deja hasta el momento el choque de un vehículo de transporte público y un camión de carga. Lo que comentábamos hace un momento, la polémica por el despido de personas en diferentes entidades públicas antes de que entre la ley de garantías, que es este sábado. A unos 30 funcionarios o más, eso es lo que está revisando el Ministerio de Trabajo, les cancelaron sus contratos a 4 días de la entrada de esta ley. Vamos a explicarles por qué es tan importante, por qué es tan significativo y cuáles son las consecuencias que esto podría acarrear en pleno periodo electoral. Debate sobre las zonas de ubicación temporal en Chocó y Antioquia. El jefe negociador del gobierno con el Clan del Golfo sostiene que no hay argumento jurídico para evitar que se implementen las zonas, mientras ya hay demandas y demás frente a esto que adelanta el gobierno. La historia de los héroes urbanos contra la delincuencia es una pareja que enfrentó a ladrones que pretendían robarles su moto eléctrica, armados con cuchillos y bajo un puente en plena 134 con autopista norte en Bogotá. Y también, ojo, se abre, Vanessa, una nueva posibilidad para regularizar la residencia en España. Se trata de un proyecto promovido por el gobierno de Pedro Sánchez, el cual ha sido objeto de fuertes críticas por parte de los sectores de oposición y de derecha, porque dicen que se ha hecho con cálculo político, electoral. De eso y más hablamos. Bienvenidos. Este es el Noticiero del Mediodía. La noticia a esta hora sin duda es el gravísimo accidente en las carreteras de Colombia, en el departamento del Cauca. Triste y dolorosísimo balance, 7 muertos y, vamos a preguntarle justamente a Brandon Leguízamo, allí en el Cauca, nuestro corresponsal, si se sabe ya cuántos heridos. Brandon. El siniestro vial ocurrió en el sector de Pescador, municipio de Caldono, sobre la vía panamericana entre Popayán y Cali. 2 vehículos, uno de carga y otro de servicio público, colisionaron de manera violenta, dejando como saldo al menos 7 víctimas mortales y varias personas más heridas. El mayor Javier Enrique Soto, jefe de la seccional de tránsito y transporte del departamento del Cauca. Pues es un velotaxi, el otro es un vehículo tractocamión que transportaba alimentos de soya para animales. Cubría la ruta, salió desde Buga hacia Pasto. El sector exactamente se llama La Cabullera. Los heridos fueron remitidos a centros asistenciales de Cauca y Valle. Las autoridades permanecen en la zona con paso a un carril en este importante tramo vial donde se presenta gran congestión vehicular. Y también a las 12:04 de la tarde saludamos a todos aquellos que se conectan a nuestro canal de YouTube, Caracol Radio, Noticiero del Mediodía, de inmediato, Vanessa, y planteamos nuestro tema del día para que ustedes también se unan, den su opinión y naturalmente se conecten con nosotros aquí en nuestra comunidad del Noticiero del Mediodía. Hay un ambiente muy tenso en este momento en Palacio de Nariño. La información que me llega, Juan, es que viene hoy un paquete nuevo de salidas en el DAPRE. Ayer se despidieron 30 del DAPRE. Bueno, pues
Hoy hay salidas nuevas, mucha incertidumbre en los pasillos, esperando a ver a quién es que le va a llegar ese correo. Pues Tengo copia de los correos, ¿no? Bueno. Dice, por ejemplo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 56 y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, se procede a la comunicación electrónica de resolución arriba indicada. Razón por la cual esta comunicación quedará surtida a partir de la fecha y hora en la cual acceda a su correo electrónico y al acto administrativo que se adjunta. Esta es la manera como está saliendo la gente. Le envían un correo en el cual le notifican, ni siquiera en persona, por correo. Es increíble lo que está ocurriendo y por eso es la pregunta que estamos planteándole a todos ustedes, queridos seguidores en YouTube, bueno, y también a quienes están, por supuesto, en su carro, en su oficina, en su casa, donde quiera que los agarremos a esta hora en la señal de Caracol Radio. Pero la pregunta es esa: ¿es cálculo político, cálculo electoral todos estos despidos o simple y llanamente que escoba nueva barre con todo lo que había? Han dicho algunos que en el DAPRE concretamente se buscaba despedir a todo lo que oliera a Angie Rodríguez, la antigua funcionaria y directora de esa entidad. Pero vamos a hablar de esto justamente con Laura, quien nos ha logrado incluso una entrevista con una de las personas que ha sido despedida. Laura. Juan y Vanessa, a portas de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, que recordemos que inicia el próximo 31 de enero y hasta el 7 de agosto de este año, donde no podrán hacerse contrataciones estatales ni gasto público, se siguen presentando insubsistencias en las diferentes entidades del gobierno. Esta vez fue en el DAPRE, donde anoche especialmente al menos 33 personas fueron declaradas insubsistentes y sacadas de esta entidad, a pesar de que el pasado 9 de enero el presidente Gustavo Petro emitió una circular en el que advertía de que no podrían sacar a funcionarios del gobierno. Sin embargo, esta mañana hablamos con el procurador Gregorio El Hash, quien en 6am aseguró que va a poner la lupa frente a esta situación. Se designaron 2 delegadas para la prevención de lo público, para que vayan a recabar información y recojan fuentes abiertas, que son lo que los medios nos proveen. Lo de hoy, pues no lo conocimos anoche, pero se va a acumular ahí y se investiga. De esta manera nos contaron que no solo anoche, sino que hoy continuarán con estas declaratorias de insubsistencias a puertas de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías. En la mira. En la mira está esa resolución que usted nos comentaba. Sí, Juan, es la resolución 0090 del 26 de enero del 2026, por medio de la cual se declara insubsistente un cargo de libre nombramiento y remoción, y dice: la directora encargada del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en ejercicio de sus facultades, considerando que mediante resolución tal se efectuó el nombramiento ordinario de la persona que sea, por supuesto voy a guardar la identidad. Y dice, artículo 1, resuelve declaratoria de insubsistencia. Artículo 2, comunicar el presente acto administrativo a la servidora pública declarada insubsistente, informándola que contra él mismo no procede recurso alguno en virtud de lo establecido en el artículo 75 del CEAP. Artículo 3, enviar copia del presente acto administrativo a la Oficina de Talento Humano. Artículo 4, vigencia. Fírmese y cúmplase Nora Janet Mondragón Ortiz, que es la nueva directora, secretaria general encargada del DAPRE. Ahora, una cosa importante. Oiga, ¿sabe que ese documento debería pasárnoslo para que lo subamos, por supuesto, y lo mostramos y compartamos con todos nuestros seguidores en las redes sociales? Es confidencial, porque viene el nombre de la persona a la cual están sacando en este instante, pero lo miramos cómo cómo lo publicamos. Listo, está bien. Otra cosa, Juan, 2 temas aquí rápidamente. ¿Qué está ocurriendo? La Ley de Garantías, que arranca este sábado, 31 de enero, limita cualquier movimiento en entidades públicas estatales en época preelectoral. A partir de este sábado, todo eso queda limitado porque entra el momento preelectoral en Colombia. Eso por un lado. Por otro lado, el Ministerio de Trabajo está revisando qué hay realmente aquí. Ya le pidieron un informe a la Cancillería, porque los despidos también son en Cancillería, y al DAPRE. Si son más de 35 personas, se puede hablar de despido masivo. De lo contrario, no. Pero ya hay una petición formal del Ministerio de Trabajo para DAPRE y para... Además, porque hay muchos sindicalizados y eso pues también genera muchas inquietudes. Sí, pero además otra cosa, que creo que es donde toca poner la mira. Estamos en época preelectoral. Están moviendo a toda esta gente para poner ¿a quién?
con unos sueldos, en algunos casos muy altos, sueldos de más de 16 millones de pesos, ¿para que hagan qué? Porque es que toda esa gente que usted está contratando es un batallón civil para mover votos. Eso es lo que están haciendo. Esa es la gran pregunta del momento. 10 minutos. La gran pregunta del momento, como esta otra, en otro rincón de Colombia. Resulta que unos abogados, Mauricio Pava, quien fuera además el abogado del presidente Petro, y Nicolás Dupont, pidieron anular la resolución presidencial que da origen a las zonas de ubicación temporal del Clan del Golfo. ¿En dónde? ¿Por qué? María Fernanda Latorre, hasta ahora. Sí, señor Juan Diego, pues lo que pasa es que estos abogados lo que dicen es que no hay un piso jurídico realmente, ni tampoco muestras de voluntad de paz por parte del Clan del Golfo, pues para que sean, digamos que ubicados en zonas de ubicación temporal. Zonas de ubicación temporal en los departamentos de Chocó y de Antioquia, que aparte de todo, ellos mismos eligieron esas zonas de ubicación temporal. Sin embargo, hoy hablamos entonces con Álvaro Jiménez, él es el negociador del Clan del Golfo, pues por parte del gobierno nacional, y él dice que él no está de acuerdo, que sí hay sustento jurídico. Esto fue lo que nos dijo. Existe una norma legal, que es la ley 2272, que tiene contemplado el desarrollo de las zonas de ubicación temporal, y a ella nos estamos ajustando, pero igualmente existe la sentencia de la Corte Constitucional. Bueno, Juan Diego y Vanessa, cuando uno habla del Clan del Golfo, uno lo primero que piensa es Chiquito Malo, o el comandante Javier, como también lo conocen en el Clan del Golfo. Le preguntamos entonces al señor Álvaro Jiménez que si este personaje, que aparte de todo tiene una orden de extradición avalada por la Corte Suprema de Justicia, iba a estar en esas zonas de ubicación temporal. Y él nos dice pues que esperan que sí. Bueno, pues 12 minutos. También a esta hora, María Fernanda, pues hay noticias sobre por qué este Clan del Golfo quiere justo, qué coincidencia, esas regiones. Están pidiendo esas regiones. Ellos fueron los que dijeron, queremos despeje allá. ¿Por qué motivo? Pues José David, déjeme, por supuesto, compartir con nuestros seguidores de YouTube en este preciso momento lo que usted les va a mostrar. Buenas tardes. Pues Juan Diego, Vanessa y televidentes, además de oyentes, muy buenas tardes. Pues mire, Inteligencia Militar advierte que el Clan del Golfo, Juan Diego, está buscando establecer zonas de ubicación en Tierra Alta, Ungía y Bajirá como parte de su estrategia para blindarse criminalmente y fortalecer el negocio del narcotráfico y la minería ilegal. Según el análisis, Juan Diego, el punto más estratégico es Tierra Alta, Córdoba, porque allí se concentra la cocaína que está lista para exportar. Desde allí salen corredores hacia Valencia, Montería y el Urabá antioqueño con salida directa al Mar Caribe, lo que permite, pues Juan Diego, el envío de cocaína. Las autoridades señalan que este corredor ya ha sido golpeado. Sin embargo, Tierra Alta conecta con Montelíbano, Caucasia en el Bajo Cauca, lo que permite al Clan del Golfo articular el narcotráfico con la minería ilegal. Por esa razón, Inteligencia ubica a alias Gonzalito allí en Montelíbano y Caucasia, quien controla Córdoba y parte del Bajo Cauca. Ya para finalizar, en el Chocó el foco está en Ungía, Juan Diego, donde estaría operando o delinquiendo más bien Chiquito Malo. Desde ese punto estratégico hacia rutas hacia Acandí, Capurganá y la frontera con Panamá, que son utilizadas para sacar el cargamento de cocaína. Y por último, el último municipio que están pidiendo es Bajirá, que es otro punto neurálgico de la minería ilegal y el narcotráfico. Por eso, dice Inteligencia Militar, el Clan del Golfo quiere esas zonas que nos comentaba María Fernanda. Además, esos son unos recorridos enormes que terminan en el Darién, porque Acandí es el último punto de Colombia que conecta. De ahí para arriba es el Darién, de ahí para arriba es Panamá. Todas esas imágenes que en algún momento vimos de migrantes desbordados que venían de Haití, de otros países de América Latina, rumbo a Estados Unidos por el Darién, era ahí. Esa gente del Clan del Golfo eran los de Otoniel, ¿no? Sí, y eran los lugares tenientes, además de las Autodefensas Unidas de Colombia en su momento. No, pues no están pidiendo casi nada. Sí, es que son zonas muy estratégicas, Juan Diego. Conecta Córdoba, Antioquia. Mucha minería, mucho oro en esa zona. Mucho oro. Que es sacado, también dice Inteligencia, hacia Venezuela. Bueno, y aparte de todo, Juan Diego, también estuvimos preguntando por la extorsión, porque hay un punto muy importante acá, y es que en los diálogos que se han adelantado con el Clan del Golfo, pues según Álvaro Jiménez, en ningún momento se habló de suspender la extorsión. Eso quiere decir que estas personas van a ser ubicadas en los territorios en los cuales siguen extorsionando a la población. Con licencia para extorsionar. Efectivamente. 12:15. Así va el país.
12:15, actualizamos las noticias en el noticiero del mediodía de Caracol Radio. El Centro Democrático respondió de manera oficial a la comunicación del presidente de Fedegan, José Félix Laforie, en la que solicitaba la decisión del partido para irse junto con su esposa, la senadora María Fernanda Cabal. En un comunicado, la dirección de la colectividad lamentó esta renuncia de Laforie y le agradeció por los años de servicio. Sin embargo, ratificó que la elección de Paloma Valencia como candidata presidencial fue legítima y transparente. El Ministerio de Minas y Energía expresó su rechazo a la decisión adoptada por el gobierno de Ecuador de incrementar en más de 900% la tarifa del transporte de crudo colombiano a través del oleoducto transecuatoriano. De acuerdo con el ministerio, esta medida adoptada de manera unilateral no responde a criterios técnicos ni económicos y afecta directamente la viabilidad de la producción petrolera en el sur del país. El departamento del Tolima está pidiendo coordinar de forma urgente con las autoridades de salud de Bogotá y Cundinamarca una estrategia para evitar la propagación de la fiebre amarilla. Tolima está reportando 15 nuevos contagios este año y 10 muertes asociadas a la enfermedad. El coronel en retiro Juan Carlos Figueroa aceptó su responsabilidad en los falsos positivos de Valledupar. Ante la JEP, el militar retirado aceptó su responsabilidad en 38 casos de ejecuciones extrajudiciales, por los cuales había sido imputado como máximo responsable por parte de la justicia transicional. Y preparan un homenaje especial en memoria del actor Salvo Basile en la edición 65 del Festival de Cine de Cartagena, exaltando su legado que convirtió a la ciudad en un escenario mundial del cine. Y al instante usted también puede conectarse con nosotros en nuestro canal de YouTube y ver y escuchar una escena de terror en un puente en Bogotá, donde a una mujer, la amenazaron, al igual que a su pareja, casi que con cuchillos de carnicería. No, pues con un machete. Sí, una cosa brutal. ¿Usted ya vio el video? No todo. No todo. Quiero verlo. Aquí está el momento de horror. Para que, De verdad, salir en Bogotá es un... Acabamos de llegar del Rafael Uribe y la gente nos decía que la inseguridad. Puta alcalde de mierda, sirvió para un... porque no ha podido con las basuras, mucho menos con las ratas. Ya, por supuesto, la mujer a la cual robaron la víctima, ¿no? En la 134, en el puente. No estoy seguro si la robaron o no. No estoy seguro si la robaron o no. Lo cierto sí es que la intentaron robar, y un episodio muy violento. Un episodio muy doloroso, sí. Y por supuesto muy traumático. Justamente la tenemos a esta hora en contacto con nosotros. Ella es Diana Ariza, quien también es creadora de contenido, periodista, colega, y la saludamos a esta hora del mediodía. Diana. Diana, ¿exactamente qué horas eran, cuándo fue y qué pasó? Esto pasó el viernes a las 7:20 de la noche sobre el puente de la 134 con autopista. Uh-huh. ¿Cuántos delincuentes? 3. ¿Y cómo fue el momento? ¿Ustedes iban caminando? ¿El sitio estaba solo? Nosotros íbamos en una moto eléctrica. Porque pues por los trancones decidimos tomar este medio de transporte para estar más cerca de la oficina y más rápido. Él me recoge a las 7:30 en la moto y en la mitad del puente uno de los delincuentes nos bota una cicla, la moto se cae, él le dice como, ay no, discúlpeme, pero usted se me atravesó. El tipo se le lanza y le dicen, yo no me le atravesé, y me pone un cuchillo a mí en el estómago y le dice, bájese ya. Cuando él le dice eso a mi esposo de una vez se voltea y lo devolvió con un golpe, a lo que él cae. Y cuando yo volteo a mirar, pues habían 2 delincuentes más detrás mío, con mataganado. Eso eran unos cuchillos gigantes. Uno se me tiró a mí, el otro se le tiró a mi esposo, entonces eran 2 contra mi esposo. No sé, de verdad no entiendo cómo, esto es un milagro estar contando la historia, porque él con el casco se defendió,
Lo único que fue en un momento donde él se cae porque le cae a uno de los ladrones encima porque él trató de alzarlo para empujarlo. Pero bueno, no sé, todavía no sé cómo estoy contando la historia. El caso es que el que estaba encima mío trató de tirarme a mí también, me quitó el celular, yo se lo quité, no sé cómo, pero él siempre tiró, fue a meterme el puñal en la cara. Él siempre tiraba, era la cara. Cosa tan horrible. Ahora, ¿cómo terminó la cena? Porque entiendo que finalmente no lo robaron, ¿o sí? No nos pudieron robar nada. Es un milagro de Dios porque claro. Ya lo último de la pelea en todo, uno de los ladrones me coge a golpes en un brazo porque se les cayó el cuchillo. Bueno, eso fue, y venía un motociclista no, sino de los triciclos que llevan gente. De los, sí, como visitaxis. Sí, y entonces él empezó a gritar que si estábamos bien. Cuando ellos tres vieron ya la escena, uno de ellos estaba tirado en el piso ya reventado acá en la cara. Una niña venía detrás de nosotros en bicicleta. Entonces el del triciclo le dice no se suba, pero ella de los nervios, en vez de devolverse, lo que hizo fue bajarse de la cicla para poder dar la vuelta. Pero ella sí se quedó paralizada y uno de los ladrones la empuja, casi la bota por el puente y le quita la cicla, y dos se fueron en dos ciclas y el otro se fue en la cicla que se le robó a la niña. Y en el puente quedó la cicla que nos tiraron a nosotros. Pues nosotros levantamos la moto, no le pasó nada a la moto y arrancamos. Obviamente, cuando yo grabo el video, yo en el momento estaba como qué susto. De hecho, alcancé a llamar a una amiga, pero ya cuando llegué a la casa fue que entré en shock porque uno dice, llegué a la casa y llegué viva. Casi no veo a mi hija. ¿El acento de los tipos era de dónde? No, los tipos eran de Bogotá. O el que habló, el que me amenazó a mí, era de Bogotá. Era ñero de Bogotá. Claro. Óigame, ¿y no había un policía cerca? ¿Cómo fue la reacción? No. Ahí, no. Lo raro es que era viernes y no había nadie. Y era las 7:30 de la noche. Y esa zona es muy concurrida, es cuando la gente pues está llegando de trabajar en Transmilenio y demás. No es que sea al amanecer, pues a deshoras, 7:30 de la noche. 7:30 de la noche. Pues Diana. Es que pasa algo. Sí, ibas a decir algo. Pasa algo que después de la reforma laboral ya todo el mundo cierra a las 6 de la tarde. Entonces esto está hasta las 6:30 ya está solo ese sector. Claro. Diana, ¿con usted se ha comunicado alguna autoridad? No. ¿Usted denunció el hecho? No, porque en Bogotá ir a denunciar son mínimo 3 días de vueltas de URI en URI. Entonces, a veces uno prefiere que las cosas pasen y, como siempre, uno acomodarse y hacer las denuncias por redes porque no. No, pero hay que hacer la denuncia y hay que contarle el episodio a las autoridades. ¿Sabe por qué hay que hacerla? No es por juzgarla a usted, ni mucho menos porque le entiendo su punto, pero hay que hacerla porque si no después las autoridades no cuentan esos casos en el registro y dicen bajaron los atracos. Y de golpe tienen maneras de mirar las cámaras, de encontrar a los responsables, y parte también de la responsabilidad ciudadana. Una vez pues se recupere un poquito de ese shock tan fuerte, sí toca denunciar. Claro. Diana, ojalá lo haga. Pero lo cierto es que están libres. Por ese lado. Están libres a esta hora los tipos, ¿no? Sí. Claro. Se fueron silbando y cantando los otros dos ladrones. No. Increíble. Y además en esa zona, en ese punto que lo conozco bastante bien, no es la primera vez que ocurre. Eso ha sido varias oportunidades. Bien compleja es bien complicada porque ponen policía cuando ocurren este tipo de situaciones y denuncias, pero después no pasa absolutamente nada. Pues Diana, nos alegramos pues por lo bien que resultó para ustedes todo esto, pero evidentemente también reprochamos el que se sigan presentando casos como este. Mucha suerte, saludos a su esposo. Muchísimas gracias. Ok, chao. Ahora mismo tenemos noticia de última hora. Laura Saavedra.
Sí, Juan Diego, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República se acaba de referir a los recientes despidos en la entidad y aclararon que en total fueron 12 las personas que fueron desvinculadas de la entidad, las cuales se encontraban bajo una vinculación de libre nombramiento y remoción y no hacían parte de carrera administrativa o por concurso, por lo cual aclaran de que estos despidos fueron en base a la Corte Constitucional, que señala que los empleados públicos que desempeñan cargos de libre nombramiento y remoción no gozan de estabilidad laboral reforzada. También aclaran que esos 12 funcionarios eran de confianza a la administración pasada de Angie Rodríguez y al llegar esta nueva administración con Nora Mondragón, están a completamente disposición de ella, quien conformará su nuevo equipo cercano de trabajo. De esta manera aclara que son 12 las personas que fueron desvinculadas de la entidad y que hacían parte de estos contratos de libre nombramiento y remoción. Bueno, 12 es lo que dice el DAPRE oficialmente, porque la información que llega de otras versiones de empleados que están ahí adentro es que son más de 30, incluidos y sumándose también los de la Cancillería. Por eso es que el Ministerio de Trabajo está parándole bolas a ver. Hay que contarlos, ¿no? Y a ver qué pasa con los despidos de la tarde de hoy también, porque la carta que le acabo de leer llegó ahoritica. Sí, eso está en caliente, ¿no? Sí. Hace apenas unos minutos llegó esta otra resolución que le notificaba a un funcionario su despido. 12:28 y ¿ya oyó usted que comienzan obras en la carrera séptima? Sí, no veo por dónde una obra más, Juan Diego, por dónde nos vamos a mover, los trancones más de Bogotá. 500 frentes de obras y también están diciendo que comienzan las obras próximamente en la autopista norte y la ampliación. Sí, todo perfecto, hay que hacer muchas obras, pero hay que terminar las que se empezaron, porque si no, ¿cómo nos vamos a mover? El tráfico de Bogotá está brutal. Está brutal, hay que aplicar el acelerador. Y, por supuesto, Juliana de los Ríos está con el director del IDU para que nos cuente un poco acerca de lo que va a hacer este proyecto, cuándo empieza, cuánto cuesta y cuánto va a durar. Vanessa, Juan Diego, Bogotá está en obra. Es una frase que escuchamos a diario. Con corte al 16 de enero hay 253 frentes de obra abierto en la ciudad. Y se suma uno más en febrero, que es la carrera séptima, una de las principales vías de la ciudad que la atraviesa de norte a centro. Pero me tiene con duda la situación que veo que va a pasar con nosotros como vendedores ambulantes. Aquí llevamos mucho tiempo trabajando y la verdad pues no sé, me siento como un poquito vulnerada, me voy a ver como afectada, no sé. Sí, va a haber, se están ejecutando obras que van a ser a largo, mediano y corto plazo, pero son para beneficio al igual de todos nosotros. Yo trabajo por estos lados. Entonces ya después nos toca coger transporte más lejos, es más tiempo el que vamos a necesitar de la casa al trabajo, el trabajo a la casa. El corredor de la carrera séptima se divide en 3 tramos. El primero desde la calle 99 hasta la 127, que es el primero que se va a intervenir. Luego sigue el de la 127 hasta la 183 y finalmente desde la 183 hasta la calle 200. El director del IDU, Orlando Molano. No va a estar totalmente cerrada, hemos trabajado con Transmilenio y por supuesto con la Secretaría de Movilidad. Nosotros que tenemos que garantizar 2 carriles de mixto siempre, hoy tenemos 3, vamos a quitar un carril por sentido, tenemos que garantizar siempre los 2 carriles mientras dura el proyecto que esperamos dure, digamos, se termine en el 2029. Se espera que aproximadamente se tomen 3 años en culminar esta obra que incluye una troncal de Transmilenio con 14 estaciones, 2 puentes vehiculares y 2 deprimidos. Mientras tanto, se harán planes de manejos de tránsito en este corredor vial. Y a las 12:30, otra noticia de Bogotá y también, bueno, que tiene que ver con el presidente Gustavo Petro. El acuerdo entre alcaldía y presidencia para salvar, rescatar el San Juan de Dios. Esta información la amplía Sebastián Herrera. Por fin se llegó a un acuerdo para la restauración del complejo hospitalario San Juan de Dios. Vanessa, Juan Diego, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el presidente Gustavo Petro entregarán todos los detalles en unos minutos. Sin embargo, ayer el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Vermont, se adelantó a esta noticia y confirmó que este lugar será un centro de estudios para la vejez y el envejecimiento.
Hemos llegado a acuerdos con la Nación para que el complejo San Juan de Dios sea el complejo de investigación, el centro de investigación, innovación y pensamiento para el envejecimiento y la vejez. Desde aquí se construirán todas las políticas públicas que requiere el país, por supuesto Bogotá, de cómo va a ser la nueva educación para una población envejecida. En 2001 este lugar fue clausurado y diferentes alcaldes pues intentaron restaurar el lugar, sin embargo no se llegó a ningún puerto. Solo hasta hoy se da esta noticia. Los deportes en el noticiero de mediodía. Y saltamos a la cancha de los deportes con don Eduard Acero, pero antes, don Eduard. Bueno, señor, a ver si es lo que estoy pensando. Sí, yo creo que es lo que usted está pensando. Sí. Poco observador, ¿me da la sensación usted? Sí, pues es que la veo diferente, no sé si es cierto. Sí, tiene algo muy llamativo, ¿no? Sí, la veo más joven, Vanessa, sí. ¿Qué se hizo? Upa, me están echando piropos, yo con algo me gusta que me echen piropos. Literal por lado y lado. Pues me corté el pelo un poquito. Sí, pero se ve muy bonita. Sí, claro. Mañana tengo un cubrimiento especial, lo voy a sorprender el día de mañana. Me hice unos retoques faciales, no me he puesto no me mire con esa cara. Pero me pongo fresca, lo que pasa es que no he tenido tiempo. Yo por eso esa gente que se estira la cara no sé a qué horas alcanza, gobernando un país como el nuestro, si yo no tengo ni tiempo de ponerme botox. Bueno. Pero no, me corté el pelo, gracias. Bueno, muy bien. Me alegra que les haya gustado. Por favor, Juan, no puede repetirse eso, ¿no? Mi querido Eduard, hablemos del ciclista colombiano que resultó ahora, pues, con doping. Sí, señor. Germán Darío Gómez es santanderiano, corre con un equipo italiano, el Polti, es un equipo de segunda categoría en el mundo. Un sorpresivo control en un día típico, el de los Inocentes, el 28 de diciembre, positivo con boldenona. ¿Esa no es la misma, lo del tema de la carne, algo así? La misma, exactamente. Ahora, suspendido provisionalmente, el año pasado había sido sexto en la Vuelta a Turquía. En el fútbol, Estudiante y Atlético Paranaense llegaron a un acuerdo por el extremo vallecaucano Edwin Cetré. $6 millones paga el equipo brasileño al conjunto argentino. En Colombia tenemos fecha 3 del campeonato, comienza con el Clásico del Oriente, Cúcuta Deportivo Bucaramanga. Gabriel Coco Gómez. Eduard, buenas tardes. Bucaramanga no podrá contar por lesión con Faber Gil, mientras que el Cúcuta Deportivo recupera a su goleador Jaime Peralta. Emerson Batalla, que es contratado por el Bucaramanga, está a la espera de su transfer si llega para poder jugar. Uno que actuará en su primer clásico del Oriente colombiano vistiendo la camiseta de Leopardo, Leonardo Flores. Un partido aparte, tenemos que hacer las cosas bien, sabemos que es un partido de 10 puntos, hay muchas cosas en juego, la institución, la hinchada, creo que va a ser un partido bastante bonito, bastante agradable. Por supuesto que, como siempre se dice, los clásicos no se juegan, sino que se ganan. Mucha atención porque habrá cierre de fronteras. No podrán entrar al Estadio General Santander los hinchas visitantes. Los esperamos desde las 4 de la tarde en las frecuencias de Caracol, en Bucaramanga y en la ciudad de Cúcuta. H para todos. Perfecto, Coco, a las 6:20 Fortaleza Llaneros y a las 8:30 Medellín Tolima. Y viajó Millonarios a Pasto, donde mañana enfrentará al equipo de la capital de Nariño. Está Falcao García, Andrés Ginás, Leo Castro y Alex Castro, incluidos en el grupo de 20 jugadores que llevó el equipo embajador. 12:37, a raíz de los despidos del DAPRE, ese es nuestro tema hoy en YouTube. Y pues hay muchos comentarios, algunos de ellos. Víctor Alfonso Amado Martínez, 2130, dice: ojo, pónganle cuidado a los despidos en empresas. En los fondos de cesantía se registra un incremento significativo en retiros de cesantías por cancelación de contrato. Mire lo que dice la gente cuando se le pregunta: despidos en el DAPRE, hasta empleados a punto de pensionarse, ¿cálculo electoral o purga política? 66% de quienes han participado piensan que esto es un cálculo electoral, por lo que les comentábamos al comienzo. Arranca la ley de garantías ahora y entonces... Y pues estamos en plena campaña, ¿no? Plena campaña. Entonces contratan gente para el que Congreso, pueda... para presidencia, consulta. Claro, contratan de golpe gente que pueda movilizar votantes. Purga política, 34%. Y el otro tema que ha llamado muchísimo la atención, Juan, es el del robo en la 134. La gente se siente realmente muy insegura. Sí. Al país le falta mano dura. Un pueblo sin seguridad es un pueblo muy peligroso, dice Yavelart.
la única opción, esto no es cierto, es hacer nuestra propia justicia contra los delincuentes. No, nunca la justicia por cuenta propia, nunca, jamás, bajo ninguna condición. Bueno, la gente hablando de la seguridad, de cómo se sienten incómodos, de cómo no se están sintiendo bien. Pues sigan opinando, que lo seguimos, por supuesto, leyendo en YouTube. Pero a esta hora veían ustedes la entrada de Camila Sarmiento aquí a la cabina nuestra, y el tema es las becas, Colfuturo. El gobierno dijo, no más Colfuturo, nosotros las subsidiamos. ¿En qué paró eso, Camila? Pues mire, Juan Diego, con una inversión de 368 mil millones de pesos, la cartera ya no dará créditos becas como los de Colfuturo, que priorizaban las maestrías en el exterior, sino que ahora MinCiencias va a hacer énfasis en doctorados en universidades colombianas. Escuchemos lo que dijo la ministra. De esta manera, el COMPES financiará más de 600 doctorados y más de 200 maestrías. El 72% de los cupos se cursarán en universidades colombianas y el 60% de los recursos irá a las universidades públicas, fortaleciendo capacidades científicas en el país y en los territorios. Al mismo tiempo, el COMPES garantiza formación internacional estratégica, porque Colombia necesita ciencia de frontera, pero con retorno social y compromiso con el país. Las áreas priorizadas de formación responderían a los desafíos estructurales de Colombia: transición energética, bioeconomía, inteligencia artificial, ciencias, tecnologías cuánticas, ciencias sociales y humanidades y soberanía sanitaria. Pues mire, Juan Diego y Vanessa, yo quiero que ustedes vean esta tabla comparativa que hicimos, porque son las diferencias entre el programa de Colfuturo y este que llega a reemplazarlo, y las diferencias, si ustedes se ponen a ver son varias. Miremoslas. Primero, este es un programa que queda con vigencias futuras a 4 años, entonces Colfuturo tenía una inversión de 600 mil millones de pesos, este es de 368 mil millones de pesos. O sea, ahí, diferencia. Punto, sí. Casi menos, 240 mil menos, sí. Casi la mitad. Además es que tampoco la ministra podía hacer más, porque no puede dejar más vigencias futuras por lo que es año electoral, entonces tampoco podían alargarse en esa estrategia. Pero mire, los beneficiarios de Colfuturo fueron 25 mil estudiantes, Juan Diego. Aquí nos dicen que van a haber 900 estudiantes aproximadamente. Se tiraron Colfuturo. Es que se tiraron Colfuturo, Juan Diego. Se tiraron Colfuturo. Es que esto no es ni siquiera el 5%, no, ni de siquiera. 25.000 a 900. Increíble. Mire, tipo de becas. Bueno, ahí sí, Colfuturo daba unas becas que eran más crédito beca, que eran del 50% o 70% con obligación de devolverse a Colombia. Ahí el Ministerio de Ciencias dice, nosotros damos las becas completas. El 100% de la beca, vamos a darles además manutención y vamos a darles dinero para investigación. Así que ahí, check, ellos dan el 100%. El Colsubsidio daba exactamente lo mismo, daba una parte en dinero en efectivo, usted le condonaban la otra mitad. Por Colfuturo. Claro, yo soy becada de Colsubsidio, de Colfuturo, de Colsubsidio también. Pero de Colfuturo, si no hubiera podido hacer una maestría en Estados Unidos, porque eso vale muchísima plata. Y me gané mi beca, apliqué al préstamo y luego la universidad me becó también. Pero, bueno, y pero esa es un platica se desastre invirtió lo que bien. hicieron con Colsubsidio. Exactamente. ¿Qué priorizan? Digamos que priorizaba Colfuturo, el tipo de universidad, la maestría que usted eligiera, también que usted tuviera una solvencia económica para pagar el resto de deuda que le quedaba. Y aquí ellos iban a priorizar algo totalmente diferente. Entran los estratos 1, 2 y 3. El 60% van a ser mujeres, el 60% de los beneficiarios, comunidades indígenas y población negra. Entonces, hacia allá van todas esas becas. Me encantó esa comparación, muy bien. Tipo de estudio, maestrías internacionales en Colfuturo. Esto sí es tipo de estudio doctorado, solo el 9% en maestrías. Van a apuntarle a que salgan doctores y doctoras. Universidades internacionales eran las de Colfuturo. Aquí MinCiencias dice, no señor, nosotros nos quedamos con universidades públicas en Colombia. La fecha de aplicación de Colfuturo no se sabe aún, ellos no han abierto. Las universidades públicas en Colombia son muy buenas y muy interesantes. Están desfinanciadas, dijo la Contraloría, la mayoría, ¿no? Primero desfinanciadas y segundo, Juan Diego, estamos educando jóvenes para el mundo. El mundo se volvió así de chiquitico. Hoy por hoy somos ciudadanos del mundo. Puede estudiar, puede conocer la China, puede conocer Indonesia, puede estudiar en Estados Unidos, puede viajar, pues tiene que hacerlo. Oiga, ojalá. Esa platica de Colfuturo que se invirtió en usted no se perdió. Gracias, Juan Diego, muy amable, sobre todo porque hoy me dijo que estaba bonita, le pasó todo. Pero Juan Diego y Vanessa, si ustedes quieren aplicar a las becas del Ministerio de Ciencias, la segunda semana de febrero se abren esas becas y pueden aplicar absolutamente todos los colombianos. Acuérdese, doctorados y doctores y doctoras.
Doctora Camila, muchas gracias. El choque político. Y obviamente a esta hora, pues se cumple la espera. Bueno, no sé si se cumple, pero se aplazó durante mucho rato, muchos días, ese debate político que promovían desde Cambio Radical, Carlos Motoa, senador de la República, para que los ministros respondieran sobre por qué firmaron y decretaron la emergencia económica. Laura Daniela Duarte nos amplía de esto. Juan Diego y Vanessa, hace pocos minutos comenzó aquí en el Congreso el debate sobre la emergencia económica del gobierno del presidente Petro, la medida que incluye nuevos impuestos para cubrir el hueco fiscal que dejó el hundimiento de la reforma tributaria. El senador Carlos Fernando Motoa había pedido hacer este debate hace más de un mes y aseguró que uno de los puntos centrales será lo que tiene que ver con el aumento de los impuestos a licores y cigarrillos, como han advertido los gobernadores del país. Escuchemos. En el tema de las finanzas departamentales, recentraliza en materia fiscal los recursos que tienen los gobernadores, que son muy pocos, para atender las demandas en salud y en educación. El primero en llegar, Juan Diego, fue el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Hay que decir que la sesión se desarrolla de forma mixta, por lo que hay congresistas conectados de forma virtual, incluido el presidente del Senado, Lidio García. Aunque estaban citados todos los ministros, hasta ahora solo han llegado 3. Ya el ministro de Hacienda, también el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que aseguró que son necesarios los recursos de la emergencia económica para cumplir con el incremento de la UPC. Escuchemos. Eso representa 3.3 billones que en este momento, por supuesto, implica una situación que no estábamos contemplando. Pero importante también lo que dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre la posibilidad de salir del gobierno para apoyar la campaña de Iván Cepeda. Hasta el 7 de agosto, bueno, hasta el 6 debe salir uno de la oficina. Pues Juan Diego, estaremos muy pendientes, sigan ustedes allí en la mesa. Un saludo para usted y para Vanessa. Gracias, Laura Daniela, pero usted tenía un dato. Sí, le cuento rápidamente que el llamado Frente Amplio por la Paz, que iba a ser la consulta apoyada por el petrismo, cambió de nombre, se llama Frente por la Vida, ya es un nombramiento, pues lo van a decir, creo lo van a anunciar. El requisito que pidió Cristo. Sí, como una sugerencia, sí, como digamos, diciendo, un acuerdo yo no soy del que lograron. pacto, yo no soy nada de... Entonces, hasta el momento quedarían Roy, quedaría Romero, quedaría Daniel Quintero, si es que finalmente el Consejo Nacional Electoral le permite su participación, lo mismo Cepeda, si se lo permiten, porque la verdad pues está muy complejo y muy partida esa decisión del Consejo Nacional Electoral. Cristo podría entrar allá, pero Cristo también está invitado a la otra fiesta, la de Claudia López con Murillo. Entonces van a definirlo, pero... no ha definido con cuál baila. No, lo tiene que anunciar el viernes. Pero lo del Frente por la Vida tiene lo que usted dice, digamos el acuerdo, más que condición, el acuerdo para que no haya una constituyente y para que trabajen juntos, unidos, etcétera. Yo le voy a decir una cosa, lo de Cepeda con el Consejo Nacional Electoral está muy enredado, Juan. Usted que es abogado, si uno lee bien esos artículos de la Constitución, uno dice, bueno, pero es que ya participó en una consulta. Ya fue precandidato, no puede ser precandidato dos veces. Es lo que dice la ley. Pues sí, pero en el Consejo Nacional Electoral hay opiniones diversas que tendrán que dirimirse antes del 6 de febrero. Uy, me encantó esa palabra, dirimirse. Doctora Vanessa de la Torre. Bueno. Y también a esta hora del mediodía, Juan Esteban Quintero nos cuenta mucho más acerca de las pruebas que ha pedido el actual magistrado ponente que estudia precisamente la emergencia económica, el decreto que expidió el gobierno nacional. Juan Esteban. Juan Diego y Vanessa, mucha atención porque fuentes en la Corte Constitucional confirmaron que los 8 magistrados de la Sala Plena analizan el impedimento presentado por el presidente de la corporación, Jorge Enrique Ibáñez, relacionado con los decretos de emergencia económica. Asimismo, se conoció que el magistrado Ibáñez presentó una ponencia en la que pidió la nulidad de la emergencia económica. Esta situación habría generado profunda tensión entre los colegas que integran este alto tribunal, teniendo en cuenta que Carlos Camargo había sido designado como el ponente en este proceso. Cabe agregar que también ya avanza la recolección de pruebas que solicitó Camargo y una de las que más llama la atención es si la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, firmó este decreto sin un acto administrativo que certificara la ampliación de su encargo.
Movistar Total, que te trae Winlight para ver la Copa 2026, presenta en el noticiero del mediodía, Minuto 60 Movistar. Minuto 60 Movistar desde Pereira, donde una jueza absolvió a Jonathan Steven y John Alexander Mejía Hurtado, conocidos con los alias de Truán y Carevieja, de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio vinculados en el caso del asesinato de Lucas Villa en mayo del 2021 en el viaducto de Pereira en medio del estallido social. Según el fallo, se evidenciaron contradicciones en los testimonios presentados por la Fiscalía que impidieron demostrar la responsabilidad penal de los acusados en los delitos imputados. Los detenidos fueron dejados en libertad y este miércoles se llevará a cabo la audiencia de sentencia absolutoria. Minuto 60 Movistar desde Popayán con los 7.000 campesinos del sur del Cauca que anunciaron una movilización para el 30 de enero en rechazo a las fumigaciones con glifosato. Las comunidades exigen al gobierno nacional una sustitución de cultivos concertada y con garantías. La concentración será en el Bordo Patía, donde se sumarán delegaciones del Cañón del Micay y no se descartaron bloqueos en la vía panamericana. Minuto 60 Movistar. Desde el Tolima, el registrador Hernán Penagos alertó sobre el incremento atípico de cédulas inscritas para las elecciones de las curules de paz. De los centros urbanos a inscribirse en los sectores rurales, usen la palabra, para influir en esas elecciones de las circunscripciones de paz. Según el registrador, detrás de este fenómeno estarían grupos armados que al parecer buscan influir en las elecciones de los territorios más afectados por el conflicto armado. Minuto 60 Movistar desde Barranquilla, porque los niveles del río Magdalena en el sur del Atlántico se ubican actualmente en 5.10 metros, pero las autoridades advierten que podría descender por debajo de los 2 metros durante las próximas semanas, lo que generaría una emergencia en la prestación del servicio de agua potable. La Secretaría de Agua del Atlántico indicó que el río está bajando hasta 15 centímetros diarios. La bocatoma más crítica es la del municipio de Campo de la Cruz, donde ya se activó un plan de contingencia con carrotanques. $12.52, noticia internacional que nos interesa. España tiene previsto regularizar a 500.000 de inmigrantes y nos interesa porque hay tantos colombianos allá en España. La mayoría de estos inmigrantes son latinoamericanos. Juliana Botero. Juan Diego, Vanessa, muy buenas tardes. Los saludamos a esta hora desde la Gran Vía de Madrid, donde se registra una temperatura de 6 grados centígrados. Y es que salimos a las calles para preguntarle a la gente, a los colombianos, qué opinan de este nuevo decreto que adelanta el gobierno de Pedro Sánchez de regularizar a más de 5.000 migrantes que viven ahora en territorio español. Yo opino que es una medida conveniente porque favorece a personas que se lo merecen, que han estado trabajando, que han servido aquí a la sociedad española. No solamente en las calles celebran esta iniciativa, desde los cargos diplomáticos también aplauden que el gobierno de Pedro Sánchez esté pensando en regularizar a más de 5.000 migrantes. Y la decisión se toma por una cuestión de justicia social, porque ninguna persona es ilegal. Nosotros creemos que todas las personas migrantes que están a día de hoy en España, que están ya viviendo en España, que están trabajando en España, muchas de ellas en condiciones muy difíciles, siendo explotadas, pues toda esa gente tiene derecho a tener una situación regular. Y uno de los partidos políticos que desempeñó un rol fundamental para que esta iniciativa pudiese llevarse a cabo fue el de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Les hablo del partido Podemos. Conversamos con su secretario general y esto fue lo que nos dijo. Que muchos colombianos que se encontraban en estado administrativo de irregularidad hoy pueden tener la esperanza de tener una regularidad aquí en España. Y cayó un narco submarino en Portugal, 9 toneladas de cocaína. Juan Pablo Calvás. Vanessa, Juan Diego, aunque ustedes no lo crean, cayó en aguas del Atlántico el semisumergible con el cargamento más grande de cocaína que se haya descubierto jamás. Por lo menos en un sumergible, que es una especie como de submarino, pero que no puede hundirse totalmente en el agua. Estamos hablando de 9 toneladas de cocaína, que en principio iban dirigidos hacia un puerto en algún lugar de Portugal. 9 toneladas que fueron detenidas o descubiertas en esta embarcación cuando se encontraba justo en el corazón del Atlántico, más o menos a la altura de las Azores, y que en el operativo deja además a 4 personas detenidas, 3 colombianos y un venezolano. Origen de la cocaína no se sabe. Destino, Europa. Lo que es claro es que cada vez es más y más la cocaína que logran transportar en estos semisumergibles.
Muchas gracias, Juan Pablo. El Mundo Ahora, aquí en el Noticiero del Mediodía. ¿Y algún dato para despedir, Vanessa? En 2 puntos. ¿En 2 puntos? En 2 puntos le tengo varios puntos para contarle. Y mañana, a partir de mañana, voy a estar en cubrimiento especial. Le estaré contando Panamá, muchas cosas. donde se verán las caras. Noboa y Petro de frente. Ahí estarán Lula también, por supuesto, otros presidentes latinoamericanos, pero sin duda es el gran foro económico de este lado del mundo. Y allá estará Vanessa de la Torre estrenando look. Por el corte. No, pues, el nuevo look. Rejuvenecida Vanessa de la Torre. Llegamos al cierre del Noticiero del Mediodía. Esperamos que todo este caos haya quedado mejor explicado. Que tengan un resto de tarde sensacional. Chao.